Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama La Lista Fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe. Y durante las próximas semanas intentaremos responder una pregunta muy importante. ¿Qué debe creer una persona para ser un seguidor fiel de Jesús? No qué debe hacer, porque hablamos de lo que hacemos todo el tiempo. Y si eres nuevo en nuestra iglesia o en esta transmisión, quiero que sepas que aquí somos un grupo de personas que no solamente nos enfocamos en creer, sino también en hacer. Porque lo que haces es lo que realmente marca la diferencia en el mundo, no solo lo que crees. Creer por sí solo no hace ningún cambio, pero al mismo tiempo es muy importante plantearnos esta pregunta. ¿Qué debe creer una persona para ser un seguidor fiel de Jesús? ¿Qué es esencial? O dicho de otra manera, ¿qué es fundamental? ¿Cuál es el mínimo indispensable? ¿O qué es lo que no puede faltar? Lo que hace que esto sea tan confuso para tantas personas, tal vez para muchos de ustedes, es que la fe cristiana es como una gran casa. Mira, llena de salas, imagínate muchas salas, y cada una tiene una puerta abierta hacia afuera que conecta con el mundo exterior, porque todas estas salas están tratando de invitar gente a su versión de la fe cristiana. Además, hay pasillos que conectan entre las diferentes salas porque las personas están constantemente cambiando de iglesia o de tradición religiosa. El desafío está en que cada una de estas tradiciones de fe, cada versión del cristianismo, ya sea una denominación o iglesias independientes, viene con sus propios términos y condiciones, sus propias tradiciones, expectativas sobre cómo comportarse, cómo debes adorar, sus propias traducciones de la Biblia y a veces incluso su propia interpretación de esas traducciones. Y lo que todas estas tradiciones tienen en común, bueno, hay dos cosas que tienen en común, pero la principal es que todas están absolutamente convencidas de que tienen la razón y de que los demás están equivocados, que están a medias, mal informados, confundidos o incluso engañados. La verdad, y eso incluye nuestra tradición de fe y nuestra iglesia, es que probablemente todos estamos equivocados en algo, pero creo que no estamos equivocados en las cosas que son esenciales o en lo fundamental, en lo que realmente importa para ser un seguidor fiel de Jesús. Así que aquí la pregunta es, ¿qué es realmente fundamental? Y me refiero a lo que es indispensable, necesario, crucial, central, incluso requerido. Algo de lo que no podemos prescindir. Y hoy hablaremos de uno de esos puntos. ¿Qué es absolutamente necesario creer para ser un seguidor fiel de Jesús? Pero al igual de importante y quizás incluso más por lo que está pasando en nuestra cultura es esta pregunta, ¿qué no lo es? O ¿qué es periférico? ¿Qué es solamente cultural? Cómodo, no sé, o sea, algo que hacemos cultural, algo que hacemos así en la cultura, pero que no necesariamente es esencial, o que es cómodo, algo que hacemos porque siempre lo hemos hecho así, pero que no es fundamental, o que es una moda. Hay una frase que no me gusta mucho y es el movimiento de la iglesia moderna, y se nos ha considerado como líderes en este movimiento, pero la forma en la que hacemos la iglesia es solamente eso, una moda, algo pasajero, pero si no tenemos cuidado podríamos pensar, no, esta no es la forma correcta o esta es la forma correcta de hacer iglesias y si no lo haces de otra manera o si lo haces de otra manera, entonces no lo estás haciendo bien. Ahora, también ¿qué es tradicional? Y esto es lo que hemos hecho siempre y si te alejas de eso, quizás sientas que estás dejando lo verdadero e incluso la fe misma. Y en la última parte es importante, ¿qué es dañino? Y quizás esto es lo más importante y aquí está la razón de por qué vamos a dedicar varias semanas a hablar de esto. Hay un refrán alemán que sirve como advertencia y dice esto, no tires al bebé junto con el agua de la bañera. Ahora, te voy a leer una definición sencilla de lo que significa, que es que en tu afán por deshacerte de algo no deseado dañino, y claro, todos deberíamos deshacernos de lo dañino, ¿verdad? Pero la idea es esta, en tu afán por deshacerte de algo no deseado o dañino, no te deshagas accidentalmente de algo valioso e importante. En otras palabras, ten cuidado de no tirar algo esencial mientras intentas eliminar lo que no sirve. Y la razón por la que quería hablar de esto es porque en nuestra cultura, demasiadas personas que crecieron en la iglesia, en la fe y que en algún momento abrazaron su fe, están tirando a Jesús junto con el agua de la bañera. Tenemos que detener eso y quiero ayudarte a que lo detengas.
pero es entendible porque pasa. Y no solamente lo digo como una crítica. Esto ha sucedido en cada generación, no solo en la nuestra. Desde el siglo II, cuando el cristianismo apenas celebraba sus primeros años, ya comenzaban a surgir problemas como los que vamos a hablar en esta semana. En cada generación aparecen enseñanzas y opiniones nuevas, a veces tóxicas, crueles, divisivas e incluso peligrosas, que se mezclan en ciertas corrientes del cristianismo. Ahora, estas ideas suelen ser elevadas al nivel de doctrina o dogma o incluso teología. Y esto es lo que debes hacer, o esto es lo que Dios dice. Y así lo que no es esencial se trata como si lo fuera. Y lo que no es fundamental se convierte en una obligación. Y si estás en una tradición donde esto sucede, ya sea una denominación o un grupo de iglesias protestantes o no protestantes, cuando esto pasa y tú rechazas algo no esencial que ha sido tratado como esencial, o empiezas a cuestionar una de estas ideas que se han convertido en dogma sin serlo, muchas veces eres etiquetado como incrédulo, como un cristiano falso, como alguien infiel a la iglesia. Te quedas fuera y puede que inclusive te consideren fuera por algo que ni siquiera es fundamental o esencial para la fe cristiana. Y lo que nos ayuda a identificar cuando estas cosas no son esenciales, y a esto es a lo que vamos a llegar, es comparar todo con Jesús, tal como lo encontramos en los evangelios. Cuando comparas estas ideas con la vida y enseñanzas de Jesús, o con lo que Jesús modeló, con su comportamiento, con lo que él priorizó y lo que no priorizó, se hace evidente. Esto es solo la forma en que ustedes hacen las cosas. Esto es solamente lo que esperan de su gente, pero no es fundamental para el cristianismo, no es esencial para la fe cristiana. Es algo añadido, vamos a decirlo así. Y a veces estas ideas, como muchos de nosotros hemos experimentado, no solo no son enseñadas ni moldeadas por Jesús, sino que a veces en realidad son lo opuesto. A veces incluso podríamos decir que son un tipo de anticristo, porque van en contra de lo que él representó. ¿Y por qué estas ideas logran difundirse? Bueno, tú ya sabes la respuesta. Si te preguntara, ¿por qué crees que esas cosas se popularizan? Podrías explicarlo fácilmente. Estas ideas nuevas suelen arraigarse porque apelan al interés personal de ciertos grupos, confirman y alimentan algún tipo de sesgo cognitivo, cultural, o incluso respaldan una agenda política. Lo complicado es que el 100% de las veces, los líderes que promueven estas ideas no esenciales las respaldan usando versículos bíblicos. Se ponen de pie y dicen, es que la Biblia enseña esto y Dios dice esto. Y claro, si lees su interpretación de ciertos pasajes, parecen haber encontrado una forma de justificar estas ideas. Y si no estás de acuerdo, incluso te acusan de ir en contra de las Escrituras. Pero cuando abres los evangelios y sigues a Jesús a través de ellos, te das cuenta, mi punto de vista puede diferir del tuyo, pero no necesariamente entra en conflicto con lo que veo en Jesús. Muchas veces, y vamos a hablar de algunos ejemplos, no creo que sea culpa de nadie en particular. No hay una conspiración detrás de esto. Es simplemente la naturaleza humana. Nos sentimos atraídos hacia los lugares donde nos aceptan más, hacia las ideas que más sirven a nuestros propios intereses. Y si alguien puede respaldar una idea que ya nos atraía poniéndole un capítulo y versículo, es muy fácil adoptarla. Sin embargo, muchas veces estas ideas nuevas, culturales, tradicionales o incluso familiares entran en conflicto con lo que el apóstol Pablo llamó la ley de Cristo. Esta ley de Cristo es su mandamiento final, aquel que supera a todos los demás. Si vas a seguirme, dijo Jesús, ama a los demás como yo te he amado. Ama incluso a tus enemigos. Si alguien te considera su enemigo, no tienes que devolverle el favor. De hecho, si me sigues, dice Jesús, no lo devuelvas. Y muchas veces cuando estas ideas novedosas o de moda se comparan con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, se quedan cortas. Pero si no tenemos cuidado, podemos tratarlas como si fueran esenciales o fundamentales hasta que dejan de funcionarnos. A veces estas ideas justifican y fomentan un tono, una postura o incluso un acercamiento que no tiene nada de cristiano. Y cuando esto pasa, y tal vez esta sea tu historia, las personas maduras y honestas empiezan a sentir que no tienen otra opción más que dejar la iglesia. El problema es que si la iglesia de la que eligen irse representa la única versión del cristianismo que conocen, sienten que no tienen otra opción más que dejar el cristianismo por completo. Es decir, en su afán por distanciarse de algo dañino o no saludable, terminan separándose de algo valioso e importante. Y tal vez esa sea tu historia.
He escuchado estas historias una y otra vez. Ya ni siquiera recuerdo cuántas veces alguien me ha dicho algo como esto. Mira, mi papá no quiere saber nada de la iglesia y no sé exactamente por qué. Le preguntas qué pasó y responde, no quiero hablar del tema, pero yo sé que algo pasó. Tuvo una mala experiencia en la iglesia y no quiere saber nada de la religión. Le decimos, papá, hay diferentes tipos de iglesias, y él responde, no, nunca voy a volver a pasar a ninguna iglesia. Algo ocurrió, algo que lo lastimó, algo dañino, de lo cual necesitaba alejarse, pero al hacerlo quizás también se alejó de algo valioso e importante. Y tal vez fue tu mamá. Tal vez tu mamá acudió a su pastor o a su sacerdote y le contó que tu padrastro era abusivo, y el pastor o el sacerdote le dijeron algo como, ¿sabes qué? Tienes que regresar a casa y someterte. Y esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que Dios quiere que hagas. Y eso casi la destruyó. Ahora ella no quiere saber nada de cualquier religión organizada, y quizás tú tampoco. ¿Y quién podría culparte? Y ahora te preguntas, ¿el cristianismo tiene algo que ofrecer? ¿Algo valioso e importante? Si este es tu caso, quiero decirte algo. Llevo muchos años haciendo esto y entiendo por qué terminaste tirando a Jesús junto con el agua de la bañera. Tu tradición religiosa, la teología que te enseñaron y las experiencias que tuviste en la iglesia hicieron imposible que pudieras distinguir entre lo valioso y lo que no lo es. Y esto pasa todo el tiempo, pero muchas personas no abandonan la fe, solo dejan la iglesia, ¿verdad? Deconstruyen su fe. Y tal vez tú también estés en este proceso. Y déjame decirte, esto no necesariamente es algo malo. Te alejaste de la religión organizada para replantearte tu fe, porque sigues creyendo en Dios y sigues valorando a Jesús. De hecho, no has cambiado lo que crees sobre Dios y Jesús. Lo que no encajaba era la religión organizada y las tradiciones de la iglesia. Ahora estás como en el limbo. No sé, necesitaste tomar distancia, detenerte un momento para descubrir qué es fundamental y qué no lo es, qué es esencial y qué no lo es. Tuviste que decidir qué dejar atrás, y probablemente estás seguro de lo que quieres dejar atrás, porque si para ser cristiano necesitas tratar a las personas de una forma que no crees correcta, entonces dices, no sé si puedo ser cristiano, o no puedo ser ese tipo de cristiano porque no creo que Jesús trataría así a las personas. De hecho, no creo que Jesús enviaría al infierno a mi hermano, que es una de las mejores personas que conozco. Así que das un paso atrás y empiezas en todo esto. Y si sabes que necesitas dejar atrás, bien hecho. Es maduro de tu parte, es honesto. De hecho, es lo suficientemente honesto como para reconocer que una fe que no puede ser cuestionada no puede ser confiable. Y ahora estás tratando de descubrir, ¿a qué me aferro? Pues aquí te va. Aférrate a Jesús, incluso si sientes que tienes que dejar todo lo demás. No dejes ir a Jesús cuando tires la religión organizada y las tradiciones de la iglesia junto con el agua de la bañera. Ahora, aquí está lo que quiero aquí está lo que hace esto tan difícil, y es algo en lo que nos estamos esforzando mucho en nuestros ambientes de jóvenes, especialmente con los estudiantes de preparatoria. Tradicionalmente la iglesia no ha dejado espacio para que la gente, o más bien para que la fe de las personas madure, ni ha creado un lugar seguro para que las personas cuestionen su fe. De hecho, la mayoría de las tradiciones de la iglesia suelen dificultar que la fe de las personas crezca. No dejamos espacio, no proveemos un lugar, porque cada tradición tiene su caja. Es una de esas cajas. Esta es nuestra caja, es la caja de Dios. Dios entra en nuestra caja y así es como opera Dios. Y si no crees que Dios opera con nosotros, decimos entonces, no eres una persona de Dios. Cada tradición tiene su caja. Pero bueno, en algún momento todos tenemos preguntas y todos deberíamos hacer esas preguntas, porque una fe que no puede ser cuestionada no puede ser confiable. Sin embargo, a veces es difícil crear ese espacio en una tradición de fe para que las personas puedan hacer esas preguntas necesarias que son, ¿verdad? Sin sentirse como si tuvieran que irse o alejarse por temor a cómo serán tratados o juzgados. No solemos ofrecer un espacio para que las personas determinen qué es esencial y qué es simplemente tradición. Qué es cómodo, qué es cultural o qué es familiar. Mira, hay una escritora, Karen Armstrong, autora brillante, que ha escrito sobre religión en todo el mundo. Y ella, de hecho, tuvo una mala experiencia con la iglesia cuando era joven y se alejó de la religión organizada para siempre, pero escribió extensamente sobre religión. En uno de sus libros, ella dice esto, mira, todos aprendimos sobre Dios más o menos al mismo tiempo que nos contaron sobre Santa Claus.
Aprendimos sobre Dios cuando éramos niños, pero luego dice esto: pero mientras nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus evolucionó y maduró, nuestra teología permaneció algo infantil. Y eso es culpa de la iglesia, porque si no creamos espacio para que la fe de las personas madure, eventualmente la fe de las personas se queda estancada. Y esto es lo que he observado. Una fe que no se le permite crecer será deconstruida intencionalmente o con el tiempo. Una fe que no madura y no toma en cuenta el mundo real, no solo el mundo tradicional de la iglesia, eventualmente será deconstruida. Y esto puede suceder porque alguien decide dar un paso atrás y comenzar a hacerse preguntas, o simplemente porque una fe de escuela dominical, una fe infantil, no puede resistir las exigencias de la vida adulta en el mundo real. O lo hacemos nosotros o la vida lo hace por nosotros. Una fe que no crece no puede soportar las dificultades de la vida en un mundo roto. La vida es demasiado dura para ese tipo de fe. Una fe simplista, incuestionada y no examinada simplemente no resiste. Y cuando una fe no se examina ni se cuestiona, se queda atrapada, se queda estancada. Y a esto me refiero. Imagina que vas a una iglesia y te enseñan algo como: Dios partió el mar rojo y todos los buenos cruzaron, y luego el mar se cerró y destruyó a todos los malos. Pero tú piensas: yo siento lo contrario, siento que el mar se ha cerrado sobre mi vida y que son los malos los que están ganando. Y cada vez que preguntas algo, la gente te mira como si hubiera algo mal en tu fe y te sientes como si fueras el que se está ahogando. Tu experiencia de vida no encaja con la narrativa bíblica tal como te la han explicado. Te dicen: tú eres como David y tus problemas, tus miedos, tus enfermedades y tus conflictos son como Goliat. Si tienes suficiente fe, Dios te dará victoria como se la dio a David. Pero tú piensas: Goliat está ganando y David está perdiendo y no sé ni qué hacer. Y esto te describe. Tengo buenas noticias si ese eres tú. Si sigues a Jesús a través de los evangelios, verás que Él constantemente interactuó con personas como tú. De hecho, hizo un esfuerzo especial por acercarse a quienes el sistema religioso y sus promesas no les estaban funcionando. Así que si te encuentras en una situación en la que piensas: sigo creyendo, pero no estoy seguro de que la tradición en la que crecí o la cultura de iglesia en la que me crié encaje con la realidad, está bien. No hay nada de malo contigo, estás madurando, estás haciendo buenas preguntas, tal vez te hayas alejado un poco o dado un paso atrás, pero las buenas noticias son que de alguna manera sigues buscando. Así que en esta serie vamos a intentar llevar el cristianismo de regreso a lo esencial, al fundamento, y hacer la pregunta que mencioné al principio: ¿qué debe creer alguien para ser un seguidor fiel de Jesús? ¿Qué es esencial y qué no lo es? O dicho de otra forma, ¿qué es bebé y qué es agua de la bañera? Así que comencemos. Vamos a abordar el primer punto hoy. Vamos al año 30 después de Cristo. No había iglesias, no había Biblia completa como la conocemos hoy, no había teología cristiana, solo estaba la ley y los profetas, la Torá, el templo, el sacerdocio, la ocupación romana y este rabino inusual de Nazaret que atraía multitudes enormes donde quiera que iba. Contaba historias que a veces eran útiles y a veces confusas, desafiaba el Estado y denunciaba la corrupción en el templo y en todo el sistema religioso. Algunas personas lo amaban, otras lo odiaban y muchas estaban simplemente confundidas. Bueno, unos 2 años y medio después de comenzar su ministerio, encontramos a Jesús y a sus 12 discípulos a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, en una región llamada Cesarea de Filipo, en un lugar con 2 nombres, porque Herodes el Grande lo nombró en honor de su hijo Felipe, quien luego lo renombró en honor al César Tiberio. Quizá ese contexto inspiró la conversación que ocurre ahí, tan lejos de Jerusalén como se podía estar. Si creciste en la iglesia, probablemente hayas escuchado esta historia antes, pero bueno, quiero que si la aísles por un momento y te sientes en ella con nosotros, porque estamos a punto de descubrir lo que podría ser el primer y más importante fundamento de la fe cristiana. Esto es lo que pasó. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Y aquí Jesús se da a sí mismo este título, un título que encontramos en el libro de Daniel, donde se menciona al Hijo del Hombre como aquel a quien Dios dará autoridad para juzgar a todas las naciones de la tierra. Es una gran responsabilidad y Jesús se apropia de ese título. O es una afirmación extraordinariamente arrogante o tal vez es cierta. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué dicen las personas de mí en las calles? ¿Qué se dice de mí por ahí? Ahora, la respuesta a esta pregunta es crucial, es fundamental. De hecho, es esencial. Si no lo fuera, Jesús no lo habría hecho. La versión de esta pregunta para nosotros sería algo así. ¿Quién es Jesús o quién crees tú que es Jesús? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. En otras palabras, las personas piensan que eres una especie de profeta reencarnado o alguien que ha venido, con el espíritu de un profeta que murió hace mucho tiempo. Jesús escucha esto, asiente y luego los encara directamente. Les dice esto, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Ustedes que han estado conmigo por más de 2 años, ¿quién creen que soy yo? Esta pregunta era importante para Jesús. No la habría hecho si no lo fuera. Y también es una pregunta muy importante para nuestra fe. Simón Pedro, como siempre, fue el primero en responder. Si has leído los evangelios, sabes que Pedro siempre es el primero en hablar. Esto es lo que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: no, tranquilo, Pedro, ya en serio, ¿quién creen que soy? No, claro que no. Lo que realmente respondió Pedro fue algo profundo. Vamos a desglosarlo. Cristo significa el ungido. En la tradición judía, un rey, sacerdote o profeta era ungido con aceite como señal de que Dios lo había elegido para una tarea especial. Pero Pedro dice: no, tú no eres un profeta cualquiera, tú eres el Cristo. Y creo que Dios te ha elegido para ser el Rey Supremo, el Rey de toda la humanidad. Tú eres el Hijo de Dios, eres el Hijo de Dios encarnado, aquí de pie bajo el sol, con sandalias, caminando entre nosotros. Ahora, detente un momento y piensa, sin importar cuál sea tu sistema de creencias, ¿qué pasaría si esto fuera cierto? ¿Qué pasaría si Pedro tenía la razón? ¿No debería todo el mundo detenerse, mirarlo y adorarlo? ¿No debería todo el mundo quedarse en silencio para escucharlo hablar? Porque si realmente Jesús es el Rey Supremo de Dios, su representante en la tierra, entonces cada palabra que dice es como si Dios mismo estuviera hablando. Si esto fuera cierto, no hay otra respuesta más que decir sí. No importa cuál sea la pregunta. Jesús, la respuesta es sí. Él es Señor, Él es Rey, Él es todo. Reconocer quién es Jesús y entenderlo correctamente es fundamental. No es solamente una referencia, no es creo en Jesús de manera casual. Jesús es todo, se convierte en el centro de todo. Todo lo que dijo, cada palabra, fue como si Dios estuviera hablando directamente. Lo más asombroso es que Jesús no se retracta, no suaviza la declaración, no se aleja del momento. En cambio, se inclina hacia adelante y dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, Pedro, si eres inteligente, pero no lo suficiente como para llegar a esta conclusión por tu propia cuenta. Esto fue revelado por Dios. Estás diciendo que soy el Rey Supremo de Dios y estás en lo correcto. Y en ese momento creo que los discípulos lo creyeron, pero con el tiempo dejaron de creer. ¿Por qué? Porque ellos también tenían su propia caja de Dios, y en su caja Dios siempre ganaba y el Cristo de Dios siempre ganaba. Pero cuando Jesús es crucificado, la historia ya no encajaba en su caja y se alejaron de Él. Sin embargo, estos mismos hombres que nos trajeron el mensaje, porque cuando Jesús resucitó se dieron cuenta, nuestra caja era demasiado pequeña, nuestra caja estaba mal informada, nuestra caja era antigua, nuestra caja era tradicional, no teníamos idea de lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, todo cambió. Ellos volvieron a seguirlo y cambiaron el mundo. Por eso estamos aquí hoy. Ahora, un dato muy interesante. Esta declaración, la que estamos hablando primero, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la única cosa en la que la iglesia ha estado de acuerdo de manera consistente desde el principio. La única. No la forma en que bautizamos, o cómo hacemos comunión, o cómo cantamos, o nuestras tradiciones, o cómo confesamos. En todo lo demás ha habido variaciones, pero esta declaración ha sido el punto de acuerdo. Es fundamental, es esencial,
Esta afirmación sobre la identidad de Jesús organiza y prioriza todo lo demás. Es por eso por lo que cada mañana me levanto, tomo mi Biblia y leo algo que Jesús dijo o algo que las personas que conocieron a Jesús dijeron sobre él. Porque qué mayor privilegio hay que escuchar la voz de Dios a través del Rey Supremo de Dios. Así que en nuestra lista fundamental, porque vamos a hacer una lista literal, el primer punto es: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Si vas a seguir a Jesús, si vas a ser un seguidor fiel, tienes que empezar aquí. Jesús es quien dijo que era. Los discípulos lo creyeron en ese momento. Luego dejaron de creer porque pensaban que un Cristo no podía morir. Pero cuando resucitó dijeron: sí, teníamos razón desde el principio. Él es el Rey Supremo de Dios. Y si esto es verdad, sin adelantarnos a la aplicación, ya que hoy hablaremos de creer y no de hacer, pero solamente quiero mencionarlo, si Jesús es quien dijo ser, entonces ¿qué otra cosa podemos hacer sino someternos? ¿Qué más podemos hacer sino adorarlo? ¿Qué más podemos hacer sino decir sí? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Porque si Dios envió a su Hijo a este mundo porque nos ama, porque te ama y porque vino a pagar una deuda que no podías pagar, y sabes que Dios está de tu lado y Jesús es el Rey de Dios, entonces, ¿qué más podemos hacer sino inclinarnos, rendirnos y, usando las palabras de Jesús, seguirlo? Todo fluye de este punto. Si tienes esto claro, prácticamente estás listo, porque como veremos, todo lo demás se deriva de esto. Y aunque lo demás son detalles importantes que exploraremos en la próxima parte de nuestra serie, la lista fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe.